Venom fue una buena adaptación del personaje, pero una mala película de Marvel. Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. Retomando esta sección donde hablo sobre proyectos pasados desde una nueva perspectiva con base al tiempo y aprovechando el estreno de The Last Dance, toca turno de Venom, película estrenada en 2018 que dividió a la crítica y al público en general. Volviendo a esos días, mucho se criticó a esta película debido a que justo en 2018 Marvel Studios y en general el subgénero de superhéroes en el cine atravesaba un momento increíble, tal vez su pico más alto de rendimiento con producciones que enloquecieron al mundo y que fueron muy buenas películas. Posiblemente esta euforia por personajes de Marvel impulsó a la película a ser un tremendo éxito de taquilla, rebasando los $800 millones a nivel mundial, colocándose como la séptima película más taquillera del año. Nada mal, en serio, nada mal. Esos números por lo menos hasta ese momento eran irreales para producciones de Sony que tenían que ver con el universo de Spider-Man, dando pie a 2 secuelas directas de las cuales también hablaré en próximos videos. Para mí una de las cosas más curiosas de esta película es su origen, remontándose hasta finales de los 90s cuando una primera idea de adaptar al personaje surgió por parte de la productora New Line Cinema. Este proyecto no llegó muy lejos a pesar de que tenía a David Goyer como escritor del guión y daba cuenta de lo difícil que resultaría para Sony sacar adelante un filme centrado en el villano. El propio Todd McFarlane, su co-creador, admitió que la idea de una película protagonizada por un villano no era tan buena idea, con Sony cancelando varias versiones diferentes del mismo proyecto. Primeramente, el estudio buscó consolidar una película en solitario de Venom después del estreno de Spider-Man 3. ¿Cómo lo habría hecho si Eddie Brock murió al final de la película? Al parecer con un guión centrado en el simbiote y en el cambio de portadores que resultaría más una película de acción que se alejaría de los hechos ocurridos en los cómics. Después intentó con una idea un poco más cercana a la mostrada a la versión de 2018, con un protagonista indefinido que se convertiría en un antihéroe. Tras la cancelación de Spider-Man 4, todos estos proyectos se vinieron abajo y el estudio esperó unos años más para retomar la idea. Solo que seguía siendo complicado descifrar la manera en que Venom podría ser presentado en pantalla sin la necesidad de que tuviera que depender de Spider-Man, con algunas propuestas que apuntaban a un tratamiento mucho más cercano a la historia de La Máscara, esa película de Jim Carrey que juega con la doble personalidad de su protagonista, y yo agradezco a Dios, si es que existe, por frenar esta idea. Cuando la franquicia de Amazing Spider-Man aterrizó, Avi Arad y Matt Tolmach revivieron el proyecto que fue pensado como parte del mismo universo protagonizado por Andrew Garfield, fijándole una fecha de estreno posterior a la hipotética tercera parte del Spider-Man de Mark Webb, que teóricamente presentaría al simbiote para conectar la película de Venom con este universo. Posteriormente este proyecto pasó a ser llamado Venom and Carnage y después, cuando toda esta saga de películas fue cancelada, los planes de una película del villano se vinieron abajo una vez más. En 2016, después de llegar a un acuerdo con Disney que trabajaría Spider-Man para ellos, Sony decidió que era un buen momento para por fin dar vida a la película de Venom, comenzando su producción en breve. Sabiendo todo esto, las dificultades que atravesó el estudio y las cosas horribles que pudimos tener en el lapso de este tiempo, creo que tener una película de Venom que se apegue a la esencia de los cómics ya es una enorme ganancia para todos nosotros. Es complicado para todos pensar en el villano en un mundo donde no existe Spider-Man, o por lo menos donde no hay referencias a este, y de hecho hace 15 años yo jamás habría imaginado en una premisa donde esto realmente pudiera funcionar de esa manera, salvo por el hecho que durante todo este tiempo Marvel se puso demasiado creativo con el personaje, ampliando de manera enorme sus orígenes, creando historias muy interesantes sobre los simbiotes y dándole giros atractivos al presentar a versiones como el agente Venom. Esto en mi opinión jugó a favor de la película porque a pesar de que desecha el origen de Venom en los cómics, encuentra una manera de ser fiel al concepto del simbiote y a sus historias posteriores a su primera aparición. Cualquiera que haya escrito la estructura de la historia que se muestra en la película tiene todo mi respeto porque entendió el concepto muy bien. Un problema que Spider-Man 3 cometió fue que justamente hizo eso, no entender al simbiote desde una perspectiva de personaje individual, adaptando su origen clásico, pero no su funcionamiento y tampoco la simbiosis con Eddie Brock. Venom, al contrario de lo que se pueda decir o pensar, lo hace bien en este apartado, entiende lo que es el simbiote y cómo afecta a su portador, creando una relación con Eddie que no atraviesa el mejor momento de su carrera profesional y mucho menos de su vida sentimental. Insisto, como estructura
estructura la película es increíble. La idea de que el simbiote llegue a la Tierra de esa manera y que haya más simbiotes por ahí es interesante desde un punto de vista de espectador. De hecho, si aquella película live hubiese sido presentada como una precuela directa de Venom, yo habría saltado de la emoción, porque es algo mucho más creíble que solo un meteorito cayendo a la Tierra sin que nadie se dé cuenta para expulsar a una criatura que se pega a la motocicleta de un sujeto que resulta ser Spider-Man. Honestamente, a mí me encantó la forma en que la producción pudo sortear el hecho de no tener a Spider-Man en la película y jugar con toda esta mitología de los simbiotes que Marvel presentó en años previos. Insisto con lo mismo, hace 15 años no habría manera de que esto pudiera haber resultado bien, pero después de todo lo que sabemos de los simbiotes, de todas las historias en solitario de Venom, de su reinvención como antihéroe, la película lo hace bien. Tiene una historia central bastante decente, respeta esta esencia que ha caracterizado al personaje de Eddie Brock y al mismo tiempo entiende al simbiote mejor que muchos otros proyectos. Como adaptación yo le reconozco como uno de los mejores trabajos de Sony, que es un estudio que ha demostrado conocer a Spider-Man, pero como película es un desastre. Sí, esta es la parte del video donde ya cambian las cosas y me pongo un poquito más negativo. Pasando 6 años desde su estreno y volviéndola a ver por televisión, Venom es una película bastante mediocre. Envejeció bastante mal y si no fuera por sus 2 secuelas, estoy seguro que nadie la recordaría hoy en día. Ni yo, que vivo de hacer videos de estos personajes. No hay duda que la historia que persigue la película es buena, como dije, la estructura en sí del simbiote y su relación con Eddie y en general con la Tierra misma es atractiva, pero la presentación y la ejecución es mala como muchas de las películas que ha hecho Sony últimamente. Reconozco que una de las cosas que más me gusta de la cinta y en general de la franquicia es que logró crear un estilo propio. No se siente como una película de Marvel Studios, tampoco como las cosas extrañas que hace Warner o como aquellas películas de Fox. Se siente como algo muy original, algo muy Sony. Es una especie de comedia que podría acercarse a Deadpool, pero tiene toda esta atmósfera y toda esta esencia de Amazing Spider-Man 2. Y yo no sé si esa combinación realmente sea buena. Mi primer problema con la película es el guión. Ok, hay una estructura interesante, como dije, pero el guión como tal es bastante mediocre, es malo. Los diálogos son horribles, los escenarios en que se desarrollan la mayoría de las escenas no son para nada atractivos y todas las cosas y acontecimientos que ocurren en la película están absurdamente conectados. Eddie se adentra a una empresa como si nada y logra salir de ahí también como si nada. El personaje de Michelle Williams, ¿qué persigue realmente en la trama de la película? ¿Cuál es su función en la trama? No entiendo. ¿Demostrar que Eddie es miserable? Retomando el tema de la química en las películas de Spider-Man, esta es una pareja completamente disfuncional, no funciona. ¿Por qué Eddie ama tanto a Annie? No lo sabemos exactamente y ni siquiera vuelven a estar juntos al final de la película ni en la secuela. Es extraño. Recuerdo que durante el estreno de Homecoming muchas personas se refirieron a ella como una buena película, pero una mala adaptación de Spider-Man. Creo que aquí ocurre lo contrario. Venom es una buena adaptación del simbiote, pero es una mala película en general. Pero cuando digo mala, no me refiero a cosas como el musical del Joker, porque Venom es extrañamente una mala película que te termina de gustar. No sé exactamente cómo Ruben Fleischer, su director, lo logró, pero a pesar de todas las cosas absurdas que ocurren dentro de la película, Venom es entretenida. Es ese tipo de película que puedes ver en un domingo por la tarde cuando ya no hay nada que hacer y sin embargo no sientes que estás perdiendo el tiempo. Hace 6 años expresé una opinión bastante similar. La película no es perfecta, por supuesto que se queda muy abajo para las expectativas de cualquier fan clásico del personaje, pero es entretenida, cumple ese propósito de ir al cine y disfrutarla y no salir como pensando qué demonios vi. Creo que mi problema actual con ella es que luce asquerosamente mal. El tema con todas estas películas que llegaron en esta época donde los superhéroes dominaban el cine es que pasados algunos años envejecieron muy rápido y Venom es parte de este acontecimiento, de este efecto negativo en las películas de Marvel. Hoy en día no hay manera de disfrutarla en un aspecto visual porque luce mal. No hay ninguna secuencia memorable dentro de sus casi 2 horas de metraje, tampoco hay una buena banda sonora, salvo aquel
que el tema de Eminem y ningún diálogo interesante o referencia sustancialmente relevante. Diría que el cameo de Cletus Kasady es lo más trascendente de todo el filme, pero no te puedes tomar en serio un sujeto con una película de esa forma en la cabeza, no hay manera. No hay manera en que te sientas atraído hacia esto en pleno 2024, esa es la realidad. Riot pues no es un mal villano, pero está muy lejos de ser atractivo, quizá por eso muere al final. Puedo asumir que el propio Sony trató a esta película como un proyecto que no le daría muchos resultados económicos, creando una alianza con una productora china que absorbió 1/3 de los gastos de la producción. Siendo honestos, ¿qué son $100 millones de presupuesto hoy en día? Nada, esto es un blockbuster de $100 millones, algo mediocre que en el mejor de los casos será entretenido y a favor de la película por lo menos pues cumple con ese cometido, es entretenida desde el minuto 1 hasta su final. 6 años después me sigue pareciendo una buena adaptación de Venom y de la historia moderna de los simbiotes. No sé cómo Sony logró desarrollar una historia tan funcional sin tener que recurrir a Spider-Man, pero lo hizo, aplaudo eso. Pero el estudio sigue haciendo películas sumamente mediocres en términos de producción, de guión, visuales, etc. Actualmente la película no luce bien, no propone nada novedoso, conserva un estilo propio, eso es muy bueno, y es divertida por momentos, pero no es algo que quieras ver por decisión propia. Si la encuentras en la televisión está bien, pero yo no la escogería en ningún catálogo de streaming, teniendo decenas de películas de Marvel mejor que ella, incluida su secuela que realmente supera a la película original, pero hablaré de ella en otro video. Como siempre digo, esa es mi opinión y sabes que siempre querré leer la tuya, así que dime en los comentarios qué opinas de la película 6 años después de su estreno. Recuerda activar las notificaciones, me ayudarías bastante si compartes el video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video y no olvides seguirme en mis redes sociales. Bye.